Come tutti i genitori, quando si è in attesa del proprio figlio. Cuando esperamos un bebé, los papás siempre estamos pensando en todo lo que podemos hacer para asegurarle un buen futuro. Claro que queremos darle todas las oportunidades posibles. Eso nos pasa a todos. Y una de esas oportunidades importantes es guardar las células madre del cordón umbilical. El hombre al que acabamos de escuchar es el abogado Massimiliano Seregni. Desde Milán, Italia, Massimiliano fue uno de los miles de padres de toda Europa que almacenaron la sangre del cordón umbilical de sus bebés al nacer. Muchas de estas familias se sintieron atraídas por el mismo concepto. Quiero proteger a mi hijo y a mi familia contra problemas futuros. Apuesto por la idea de que quizá algún día pueda utilizar esas células si las llego a necesitar. Massimiliano se enteró de todo esto, no en la feria del bebé como Luis Daniel, ni por internet, sino en un conocido hospital de la ciudad. I primi contatti li abbiamo avuti presso Al principio contactamos a un hospital aquí en Milán, porque allí CryoSafe estaba organizando una conferencia con los mismos médicos del hospital. CryoSafe me dio una impresión excelente. Su imagen promocional era muy buena. Nos entregaron un folleto muy completo que respondía a todas las preguntas que teníamos. A nosotros nos convenció. El servicio tenía buenos comentarios, nuestros amigos nos habían dicho que les fue bien en el proceso y la presentación en el hospital nos dio confianza. Y pues era un hospital reconocido. Para mí no había duda de que se podía confiar en ellos. Massimiliano decidió que cuando su hija naciera conservaría la sangre de su cordón umbilical. Poco después de que su hija llegara al mundo en 2012, CryoSafe, el mayor banco de sangre de cordón umbilical de Europa, realizó la tarea, extrajo, congeló y almacenó la sangre del cordón umbilical de la niña. Allora, il contratto e la conservazione delle cellule staminali. Los padres y madres que firmamos estos contratos guardamos las células pensando en que no íbamos a pensar más en ellas, porque la conservación se hace por si pasa algo, por si se presenta alguna enfermedad o algo así. Después de que CryoSafe almacenara el material, Massimiliano dio el asunto por cerrado y dejó de pensar en las células de su hija. Soy Esther Sánchez y esto es Madre Célula, una producción original de Swissinfo, el servicio de información online de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, producido en colaboración con Peace Gloria Productions, Futur Proche y Estudio 80. Esta historia es una producción multilingüe disponible en español, inglés y francés. A más de 1000 kilómetros al este de Milán, en Belgrado, Serbia, Tatiana y Ratko estaban lejos de olvidar las células de su propia hija. La sangre de su cordón umbilical estaba almacenada en CryoSafe, la misma empresa a la que acudió Massimiliano. Tatiana y Ratko habían oído hablar de un nuevo programa de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, que podía ayudar a su hija Isabella a mejorar su forma de comunicarse y su vida con autismo. En Estados Unidos ya había habido noticias en televisión sobre el impacto positivo que el ensayo clínico podría tener en niños con autismo. What they saw over a few months, they say, was remarkable. Kristen Dickerson joins us now with their journey and new hope for so many families. Sonaba prometedor. Una de las líderes de dicho programa era la doctora Joan Carlsberg, a quien escuchamos en el episodio 1. El problema que tenemos es que nos llegan tantas familias que no tenemos capacidad para atenderlas con rapidez. Por eso mucha gente se siente frustrada. Tenemos una lista de espera larga. Tatiana y Ratko ya habían superado muchos obstáculos para lograr que Duke tuviera en cuenta a Isabella, a pesar de que ella no hablara inglés. La niña tenía 5 años cuando la universidad le dio luz verde para participar. Ahora lo único que necesitaban era llevar las células madre del cordón umbilical al estado de Carolina del Norte. Pero surgió un problema, y Tatiana nunca se imaginó que sería un problema de papeleo. In the later part of their program, Y para la última parte del programa desarrollaron la opción de pagar una cantidad de dinero para unirse si uno tenía su propia reserva de células madre. Y el problema que hubo fue que CryoSafe no me informó que necesitaban que les entregara algunos papeles y hacerme exámenes de sangre a la hora del parto. El parto de Tatiana estuvo lejos de ser sencillo. Le practicaron una cesárea y el ambiente del quirófano estuvo bastante agitado. I have to say that the process was very... Bueno,
Yo tengo que decir que el proceso fue muy estúpido. No tengo una palabra mejor para decirlo, pero fue estúpido. Y realmente puedo explicar por qué. Me estaban haciendo una cesárea y estaba despierta, así que me aplicaron la anestesia epidural. La persona que estaba recogiendo las células era un hombre y empezó a hablarme y a explicarme algo que tenía que hacer cuando terminase de tener el bebé, y me lo estaba diciendo mientras tenía el bebé ahí mismo. Y no sé si quería que escribiera estas cosas en algún lado, en pleno quirófano, no lo sé. Estaba literalmente sobre la camilla con medio cuerpo abierto. Y lo que este hombre me estaba diciendo en ese momento es que necesitaba un papeleo mío, que yo debía llenar todos estos formularios justo después de salir del hospital. Y esto se convirtió luego en un problema porque no diligencié el papeleo, porque obviamente se me había olvidado por completo. Un momento, ese detalle es importante. Faltaba documentación que Tatiana debía firmar justo después del parto. No sé si solo me pasa a mí, pero yo la mayoría del tiempo olvido dónde dejé las llaves cuando salgo de mi casa. Muchísimo menos recordaría firmar un montón de documentos en uno de los momentos más emotivos y vulnerables de mi vida. Yo estaba dando luz al bebé. Para que todos los papeles que requería el banco de sangre del cordón umbilical estuvieran completos, necesitaban hacerme algunas pruebas virales, hacerme un historial médico. Y nunca me habían informado que eso fuera necesario. Nuestra muestra fue tomada y almacenada, pero sin esos documentos. Incluso sin eso, recibimos un correo electrónico de CryoSafe como intentando salvar el día. Decían que todo estaba bien, que nuestra muestra era adecuada, que había sido almacenada y nunca nos informaron que faltaban documentos. Así que cuando hablamos con Duke, dijeron que sin esos papeles, legalmente, no podíamos hacer la infusión de células madre para Isabela. No era factible. Tatiana y Radko empezaron a hacer todas las llamadas posibles, una tras otra. Hablaron con Duke, hablaron con CryoSafe. Then we started talking to Duke, talking to CryoSafe. Llamamos a todos lados. Y luego, en mayo de 2018, mi marido tuvo que viajar a Zúrich por temas de negocios y allí encontramos un bufete de abogados especializado en Derecho de la Salud. Con la experiencia de Radko como abogado y con sus contactos jurídicos, organizaron una reunión con un bufete suizo. Tatiana recuerda que llamaron a CryoSafe y que lo hicieron sin pelos en la lengua. Les dijeron algo como: «Ha pasado casi un año y ustedes no han hecho nada». A partir de ese momento, Tatiana no sabe qué ocurrió entre bambalinas, pero los engranajes empezaron a moverse. We didn't really do anything about this, but CryoSafe. En realidad no hicimos nada al respecto, pero CryoSafe y la persona responsable trataron de comunicarse con nosotros. Nos llamó y dijo: «Vamos a resolver esto, solo necesito que tengan un poco más de paciencia». Le dije: «Está bien, le voy a dar un mes para resolverlo». Y después de unos meses me llamaron y me dijeron: «Está bien, estamos de acuerdo con usted y sus células pueden ir para allá». Recibir esa noticia fue agridulce. Aunque el retraso de casi 2 años era frustrante, lo que más le preocupaba a Radko y a Tatiana era su hija, Isabela. El tiempo era esencial para que recibiera cualquier tipo de tratamiento, ya que cada día se hacía un poco más mayor. Necesitaban empezar a avanzar y necesitaban hacerlo rápido. And then there was again a period of something from December. Y luego hubo unos meses entre diciembre y enero en los que CryoSafe volvió a tener problemas con algunos trámites. Nos dijeron que específicamente nuestras células estaban almacenadas físicamente en Bélgica, creo, y que necesitaban trasladarlas a Suiza. Pero según las leyes belgas deben asignar algún tipo de empleado en Bélgica para firmar ese papeleo. Allí no tenían ese empleado asignado, así que otra vez perdimos tiempo, desde principios de diciembre hasta finales de enero, febrero, y nosotros pasamos esos meses otra vez esperando. Pero como se suele decir respecto a los contratos, el diablo está en los detalles. Y Radko y Tatiana dicen que cuando leyeron su contrato descubrieron que el transporte de las células madre era responsabilidad de ellos dos. Pero ¿cómo podía ser eso posible si estas células están en un tanque muy especial, extremadamente frío, que necesita estar en refrigeración constante? Obviamente no suena fácil. And we thought that this
This is our job to transport. Y entonces pensamos que la situación estaba en nuestras manos, que era nuestra tarea transportar las células. Pero en CryoSafe dijeron, no, nosotros vamos a hacerlo. Dijeron, es algo importante para nosotros. Y cosas como cada vez que enviamos células para terapia es muy importante para nosotros porque, ya sabes, le demuestra a la gente que estas células se pueden utilizar hoy en día, incluso para tratar enfermedades y condiciones existentes y todo eso. Eso y todo lo que había investigado tranquilizó a Tatiana. And even if you ask anybody who works Y si se le pregunta a cualquiera que trabaje con células madre hoy en día, esta persona sabrá que cuando se liberan células madre para terapia, siempre hay una persona encargada de llevarlas, porque es muy importante que lleguen a su destino y naturalmente nosotros esperábamos que así fuera. Hay una gran unidad de transporte que está refrigerada con nitrógeno líquido y además hay una persona al lado de esta unidad asegurándose de que la unidad viaje en buenas condiciones. Y mientras se preparaban las células madre para viajar a Estados Unidos, Tatiana y Radko continuaron planeando su propio viaje al Reino Unido. When the process of sending the cells started, Ya estábamos ahí cuando se suponía que se iba a realizar el traslado. Estábamos en Londres esperando que todo saliera bien y sin contratiempos. Después de todos los problemas que habíamos tenido para conseguir que las células madre fueran aprobadas y enviadas a la Universidad de Duke, nos dijimos que ya lo habíamos hecho todo y que a partir de ahora todo sería mucho más fácil. Eso fue un lunes. they need working days to travel as fast as possible. Las células se enviaron el lunes, lo cual es normal porque necesitan volar en días laborables para llegar más rápido. Debían entregarlas el miércoles en la tarde a más tardar. She felt, there is something wrong. We are not being told that. Hasta que Tatiana tuvo el presentimiento de que algo no estaba bien. No nos habían confirmado que las células madre habían llegado. Estábamos planeando el viaje a Estados Unidos, pero aún no teníamos confirmación de que hubieran recibido las células madre. Así que ella se dio cuenta de que algo estaba mal. They missed so many flights. We don't know why. We have the travel log and they missed. Perdieron muchos vuelos. No sabemos por qué. Tenemos los registros de los viajes y perdieron muchos. A veces perdían hasta 2 vuelos seguidos. Pero el problema más grande fue que alguien en la aduana del aeropuerto de Nueva York abrió el refrigerador o como se llame, y así fue como se destruyeron las células, porque no había nadie viajando con ellas. Y la aduana se reserva el derecho de abrirlo. Y lo abrieron. La temperatura del refrigerador siempre tiene que estar muy muy baja. No recuerdo bien, pero era algo entre -50, -70, algo así. Una vez que lo abren, es imposible mantener esta temperatura. Y no solo eso, sino que tampoco viajaron de Nueva York a Washington. No es difícil viajar de Newark a Washington, son solo unas pocas horas en avión, y aún así las células tardaron 2 días en viajar. Llegaron el viernes por la tarde y el mensajero las entregó en el laboratorio de Duke. Le dijo a la persona que la recibió: no se preocupe, puede esperar y abrirlo mañana, no importa, todavía va a estar frío. Todo el mundo nos decía: está bien, no se preocupe, la máquina puede mantenerse fría durante 1 semana, 10 días, no se preocupe, no pasa nada. Entonces, para el sábado todavía no tengo noticias y empiezo a pensar, esto no está bien. Solo hubo una persona que habló con nosotros. Contestó y dijo: lo siento mucho. Y entonces me di cuenta de lo que había pasado. Y empecé a llorar. Fue un momento muy triste, porque habíamos trabajado durante tanto tiempo para llegar allí, para que luego pase esto. We didn't know if we would ever get any. No sabíamos si alguna vez volveríamos a tener una oportunidad así. Y sentíamos que le habíamos fallado a nuestra hija en algo tan, pero tan importante. Para Tatiana y Radko esto se convirtió en duelo. Un duelo por la oportunidad perdida, por la esperanza y por la confianza que habían depositado en este proceso. Pero como para muchas personas en un proceso de duelo, la primera etapa de incredulidad se transformó rápidamente en otra cosa. And just hoping to get some information from. Y solo la esperanza de recibir cualquier información de parte de cualquier persona. Quiero decir, fue aquí que nos pusimos en modo ataque, diría yo, y que empezamos a investigar por nuestra cuenta. Empezamos a contactar a tanta gente como pudimos. Estábamos tratando de conseguir información sobre sus empleados. Cuantas más llamadas hacían, más detalles iban descubriendo, detalles que desvelaban nuevos caminos. Para ellos se volvió una misión, la de conseguir respuestas y exigir responsabilidades. Y eso les abrió la puerta a todo un mundo nuevo,
a un nuevo grupo de personas, como el abogado Massimiliano Seregni y su familia en Italia, Luis Daniel Martín y Gloria de Madrid, y muchos otros. Formaron un vínculo que trascendería fronteras e idiomas, un vínculo que les daría el impulso necesario para seguir adelante a ellos y a miles de personas en los próximos años. Nel momento in cui si è venuto a conoscenza che... Cuando supimos que la empresa a la que les confiamos las células de nuestra hija había desaparecido, pues nos entró una angustia muy grande, porque no sabíamos si realmente seguían conservando el material en algún lugar, o no, o si estaba pasando algo peor. No sabíamos si ese material se iba a usar con fines que nunca fueron previstos o para fines ilícitos. Cada uno de nosotros tiene unas necesidades específicas. Hay padres que han conservado las células madre de sus hijos por si pudiera pasar algo en el futuro, pero todavía no ha pasado nada. Y hay otros padres como yo que necesitan esas células, que necesitan rápidamente esa reacción. Entre todos nos ayudamos. I called CryoSafe because we needed an address. Llamé a CryoSafe porque necesitábamos la dirección de su equipo jurídico, porque si quieres enviarle a alguien un documento jurídico, tienes que saber a dónde enviarlo para asegurar que el equipo correcto lo abra. Así funciona. Y alguien contestó y pregunté, ¿cuál es la dirección de su departamento jurídico? Tengo que saberlo porque tengo que enviarles unos papeles. Y esta persona luego dijo, bueno, no tenemos un departamento legal. Y entonces simplemente me quedé en seco. Y aunque ya estaba extremadamente triste y muy enfadada, empecé a reírme y le dije, no te preocupes, van a tener uno muy pronto. Esto en el próximo episodio de Madre Célula. Soy Esther Sánchez. Madre Célula es una producción original de Swissinfo, el servicio informativo online de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, producido en colaboración con Piz Gloria Productions, Futur Proche y Estudio 80. No te pierdas al reportero Antoine Harari en la versión en francés de este show, Cellules Perdus. Y ya puedes escuchar también la versión en inglés, Lost Cells, con la reportera científica Angela Saini. Puedes escuchar ambas versiones en www.swissinfo.ch/eng/podcast, acabado en S, y en tus plataformas preferidas de podcast. Si conoces a alguien que hable esos idiomas, compártele este show. Madre Célula ha sido creado por nuestra productora ejecutiva Susanne Reber, Valeria Matsuki y Antoine Harari. La investigación fue realizada por Antoine Harari y Valeria Matsuki. Escrito y producido por Susanne Reber y Grant Hill. Julien Theroux compuso el tema y la música original. Mezcla y diseño de sonido de Julien Theroux, Luis López y Chiara Santella. Grabaciones de campo de Valeria Matsuki y Antoine Harari. Investigación y entrevistas adicionales por Lorenzo Bagnoli, Susanne Reber y Grant Hill. Narrado por Esther Sánchez. Nuestro equipo en Swissinfo incluye a nuestra redactora jefa Jo Fay, editora de francés para Swissinfo Virginie Mangin, editora de español Patricia Islas, marketing y promoción Xin Zhang, y Kai Reuser hizo el diseño de imagen de la serie. Nuestro equipo en Estudio 80 incluye a Lori Martínez, productora ejecutiva de las versiones española y francesa, Maru Lombardo como editora principal de Madre Célula, la versión en español, Julia Courtois como traductora de la versión francesa Cellules Perdus. Casting para las versiones en español y francés, Catalina Hoyos, Chiara Santella y Luis López como productores de las versiones en español, Sofía Rodríguez como manager de comunicaciones y relaciones públicas, y productor para la versión en francés, Julien Theroux. La música original de todas las versiones de la serie es de Julien Theroux. Y un agradecimiento especial al Journalism Fund Europe y a los premios DIC por apoyar el desarrollo de esta investigación. Si disfrutas de este show y aprecias las historias profundas e inmersivas, déjanos una reseña de 5 estrellas en Spotify, iVoox, Apple Podcast o donde sea que hayas escuchado este programa. Conoce más podcasts de Swissinfo en www.swissinfo.ch/eng/podcasts. Gracias a las voces que participaron en las interpretaciones al español de este episodio. José Cres como Massimiliano Seregni, Enma Cifuentes como Joan Karsberg, Mar Romero Sala como Tatiana y Jorge García como Radko.